División 2. ¿Cómo vivir durante el sufrimiento? Entregar la vida a Dios. Esta es la división más larga de Primera de Pedro y estamos ya en este estudio en el siguiente tema. El tema se llama Seguir el gran sufrimiento de Cristo. Seguir el gran sufrimiento de Cristo. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el igual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es la palabra del Señor que vamos a meditar en este estudio. Y a manera de introducción, es que lo único que Dios quiere que nosotros vivamos una vida genuina, una vida original. He aquí la gran discusión de este gran pasaje, según seguir a Cristo y su sufrimiento. Está claro, y aquí vemos cuáles fueron los sufrimientos de Cristo. Vamos a ver en el primer punto es el gran llamado del creyente a sufrir por Cristo como Él sufrió por nosotros. El segundo punto es el gran sufrimiento de Cristo. El tercer punto es la gran necesidad que tienen los creyentes. Y el otro punto, bueno, esos tres puntos nomás vamos a ver. Pero aquí va el primer punto, el gran llamado de los creyentes. Volvamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sufrir por Cristo como Él sufrió por nosotros. Los creyentes son llamados a sufrir por Cristo. Tú y yo hemos sido llamados para sufrir por Cristo. ¿Qué significa esto? Toda persona que sigue a Cristo, que vive una vida pura, justa, va a ser rechazada por el mundo. El mundo quiere tener poco que ver con la pureza y la justicia. La gente quiere vivir como le plazca y hacer las cosas a su manera. Por lo tanto, ridiculizan, se burlan, ignoran, abusan, pasan por alto y persiguen a cualquiera que viva una vida estrictamente de pureza y justicia. Toda persona que vive una vida de negación propia, que se sacrifica todo lo que es, todo lo que tienes para satisfacer las necesidades del mundo perdido y agonizante, va a ser rechazada por el mundo. La gente no está dispuesta a vivir vidas entregadas y sacrificadas para satisfacer las necesidades de los pobres, los hambrientos, los enfermos, la gente perdida del mundo. La gente quiere cada vez más comodidad y reconocimiento. Posesiones, placer, dinero y propiedades. Por lo tanto, quieren tener poco que ver con una persona que se sacrifica y proclama un mensaje de sacrificio. Pero noten, esta es la vida a la que Cristo nos llama. De hecho, es el único llamado que Cristo le hace a los hombres. El llamado a una vida santa de sacrificio. El llamado a amar a Dios y a la gente. Amar tanto a Dios para que vivamos vidas divinas y amar tanto a la gente para ayudarlos hasta el punto del sacrificio. Eso es lo que nos ha llamado el Señor. La cuestión es esta. Cristo sufrió por nosotros. Dio todo lo que era y tenía para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, debemos seguir su ejemplo. Debemos vivir vidas santas y sacrificar todo lo que somos y tenemos para satisfacer las necesidades del mundo. Y debemos sufrir
todo ridículo, abuso, persecución que se presente en nuestro camino. Las Escrituras son firmes respecto a esto. Noten aquí la palabra ejemplo. Cristo nos ha dejado un ejemplo. Y la palabra significa el modelo de algún cuadro o carta de un maestro que le da a su alumno. El modelo debe ser copiado o reproducido. Debemos seguir el modelo de Cristo tal como Él es. Amén. Debemos ser como Cristo, tal como Él es, igualito. Debemos seguir a Cristo paso a paso, momento a momento y día tras día. ¿Estás viviendo la vida de Cristo día a día, momento a momento? Recuerde, Cristo nos ha hecho el gran llamado de seguirlo y sufrir por Él, por su causa, como Él sufrió por nosotros. ¿Cuál es su causa? Amar a Dios en forma suprema, llevando una vida santa y amar a los perdidos y agonizantes del mundo, satisfaciendo sus necesidades apremiantes. Eso es lo que nos ha llamado el Señor a hacer, tanto tú como yo. En segundo lugar, el gran sufrimiento de Jesucristo. Jesucristo sufrió mucho por ti y por mí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 24 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tú y yo, cualquier persona, por sus heridas, somos sanados. Recuerden cuán cercano era Pedro de Jesús. Él era el gran pescador, el líder de los 12 apóstoles, una de las 3 personas más próximas a Cristo cuando Cristo estuvo en la tierra. También lo fueron Santiago y Juan, ¿no? Si alguien conocía a Cristo durante el ministerio o durante su ministerio, ese era Pedro. Lo que estamos por leer y estudiar es exactamente lo que Pedro pensaba acerca de Cristo y su muerte. Pedro mencionó 5 cosas sobre la muerte de Cristo. Él lo vio cara a cara, lo vio con sus propios ojos y Él nos está manifestando. En primer lugar, Cristo sufrió por nosotros. Dice el versículo 21, que Él sufrió por ti y por mí, por toda la gente. La palabra por, del griego Uper, es un término simple con profundo significado cuando se le usa en referencia a la muerte de Cristo. Proclama la verdad más maravillosa conocida por el hombre. Y noten esta asombrosa verdad. No significa que Cristo murió solo por un ejemplo para nosotros, demostrándonos cómo deberíamos estar dispuestos a morir por la verdad o por alguna gran causa. Significa que Cristo murió en nuestro lugar, en nuestra posición, en nuestro espacio como nuestro sustituto. El significado es indudablemente claro. Él es nuestro sustituto. Aquí vemos un punto. La idea es que el sacrificio para la muerte para los judíos era un sacrificio de sustitución. La muerte y el sacrificio era un sacrificio de sustitución. La idea de sacrificio es con frecuencia que uno lo hace por amor. Él se entregó a sí mismo y se entregó en sacrificio y ofrenda fragante. Así dice Efesios 5:2. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así dice el Evangelio 6:51. Juan 6:51. Yo soy el buen pastor.
el buen pastor su vida da por las ovejas. San Juan también 10:11, San Juan 10:11. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. El Evangelio de San Juan 11:51. Así profetizó este sacerdote. Nadie mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan, en el Evangelio de San Juan también. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. En segundo lugar, Cristo no merecía sufrir. Él vivió una vida sin pecado y una vida perfecta. Él no mereció vivir, no mereció morir. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así dice en Isaías, ¿no? Pedro claramente dice que Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo nunca pecó y nunca engañó a nadie. Recuerde, Pedro ya ha declarado este hecho sorprendente. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 18 al 19. Ya hemos visto atrás, ¿no? Esto significa algo maravilloso. Jesucristo es el hombre perfecto e ideal, puesto que Él nunca pecó. No hay injusticia en Él. Está frente a Dios como el hombre perfecto e ideal, la propia encarnación de la justicia. Por lo tanto, su justicia puede cubrir y representar al hombre. Toda persona que verdaderamente cree en Jesucristo es aceptado en la justicia de Jesucristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, como hemos leído en delante, ¿no? En Isaías 53:9, pero no se halló engaño en su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así dice 2 Corintios 5:21. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así dice Hebreos 4:15. Porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Sino con la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos visto en Primera de Pedro 1:19. Y el punto 3. Cristo sufrió voluntariamente. Así dice Pedro. Pedro, que vio a Jesús, él murió voluntariamente. Esto se ve en tres hechos. El primer hecho fue que fue él vilipendiado, pero no respondió en contra de sus atacantes. El cuadro es que él fue maldecido, blasfemado, ridiculizado, burlado y atacado, pero lo soportó con disposición y de su propia voluntad. No tenía por qué soportar. Era el Hijo de Dios. Él hubiera podido suspenderlo, pero él había venido a salvarlos, no a condenarlos. Ese es nuestro Señor. Segunda idea es que él sufrió el objeto de abuso, fue golpeado, empujado, coronado con una corona de espinas, pero sufrió voluntariamente. Ni siquiera amenazó a los incrédulos y a los perseguidores. No les amenazó, no dijo, ya van a ver. Así no dijo. Y luego se encomendó a Dios, sabiendo que Dios lo reivindicaría. Él sabía que Dios juzga con justicia, por lo tanto entregó su vida en las manos de Dios. La palabra es encomendar, significa entregar, poner en manos de, ¿no?
Jesucristo entregó su vida a Dios. Él depositó su vida en las manos de Dios. Pero Él había venido a salvar a los hombres, por lo tanto sufrió voluntariamente. Encomendó su muerte a su causa en las manos de Dios. Él sabía que Dios lo resucitaría y dejaría demostrado su argumento de que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. También dijo: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:15, pone su vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:17 al 18. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Y el otro punto, el punto 4. Cristo sufrió hasta el grado sumo. Él cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo. Nadie podría ser más claro para el corazón honesto y abierto. Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, lo que hemos visto. Jesucristo tomó nuestros pecados sobre sí, la culpa, el juicio y el castigo, y los cargó por nosotros. Esto es a lo que se hace referencia cuando decimos Jesucristo murió por nosotros. Él tomó sobre sí todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, cargó con todos los pecados, toda la culpa y el juicio y el castigo del pecado, y murió por todo eso. Cargó con la pena por nuestros pecados. Fue Él que llevó tus pecados y mis pecados. ¿Cómo pudo Cristo hacer esto? ¿Cómo es posible que una persona cargue con los pecados de todas las personas? Habiendo vivido una vida sin pecado, Jesucristo era el hombre perfecto e ideal. Por lo tanto, lo que fuera que hiciera era aceptable ante Dios. Cuando Jesucristo murió, su muerte fue la muerte del hombre perfecto e ideal. Por lo tanto, su muerte representa y cubre la muerte de todos los hombres. Y aquí hay un versículo que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. También dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:9. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así vimos Primera de Pedro 3:18. Y finalmente, en este punto, el quinto hecho es que Cristo sufrió por los pecados para que pudiéramos morir a los pecados y vivir en justicia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que una persona muera a los pecados?
creyendo en Jesucristo y su muerte por nuestros pecados. No hay otra manera de morir a los pecados. Todos pecamos y estamos muy lejos de la perfección y la justicia. Nuestra única esperanza es ser tenido por justos y aceptados por Dios. Debemos ser a través de la justicia, de alguna persona perfecta e ideal. Debe ser lo opuesto, que no hay hombre justo, ni ninguno de nosotros ha visto jamás ni jamás verá un hombre que sea perfecto, justo y sin pecado. Pero esto es el glorioso evangelio. La justicia y la muerte de Jesucristo nos cubre. Considera que hemos muerto cuando Cristo murió. Considera la muerte de Cristo por nuestra muerte. Jesucristo murió por nosotros, por ti, por mí. Cargó con la pena, el juicio, el castigo por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando realmente creemos y confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, nos liberamos del pecado. Dios realmente nos acepta en la justicia de Jesucristo. Dios ya no carga ni considera el pecado en nuestra contra. Somos liberados del pecado y estamos frente a Dios como justos y perfectos. Y gracias a Cristo somos nosotros salvos por los azotes que Él sufrió y soportó. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así dice Romanos 3, 23 al 24. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. También dice la palabra del Señor: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 9. También dice la palabra del Señor: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 7. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice Gálatas 5, 24. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 3. También dice la palabra del Señor: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2, 24. Parece versículos que ya hemos mencionado, pero eso es lo que ha hecho el Señor Jesús. Ese es el segundo punto. Ahora el tercer punto: la gran necesidad que tienen los creyentes. ¿Cuál es esa necesidad? Miren lo que dice 1 Pedro 2, 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas descarriadas, dice la palabra del Señor. Regresar al Señor. Hemos regresado al Señor. Los creyentes siempre tienen que recordar quiénes eran, tú y yo. Note lo que dice sobre su pasado. Es cierto para todos los hombres. Miren lo que dice acerca de su pasado. Primeramente, los creyentes han sido semejantes a ovejas que se han descarriado, se han alejado de Dios. Fueron atraídos por el pasto más verde del mundo y abandonaron a Dios por el mundo y su alimento y placeres. Quisieron vivir y andar errantes, haciendo lo que les placía. Por lo tanto, se apartaron de Dios y su pastura. Otro punto aquí en esta tercera sección es: sin embargo, los creyentes han regresado al pastor y obispo de sus almas. Se han arrepentido y han vuelto a Dios. El pastor presenta el cuadro de Cristo, una imagen de amor, paz, gozo, cuidado, provisión, protección y seguridad, dádivas que Él brinda a todos los que se vuelven a Él y lo siguen día tras día. Él es el pastor de pastores. Han regresado al obispo de sus almas, dice. La palabra obispos
Episcopón significa supervisor y cuidador, guardián, protector, guía y director. Él es el cuadro de Cristo mirando por detrás de nuestros hombros y cuidándonos con el mayor de los cuidados. Jesucristo es nuestro supervisor, cuidador, guardián, protector, guía y director. Cuando vamos a Él, Él se hace cargo de nuestras vidas por completo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, 4. Pedro les dijo, el que escribía esta carta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así dice Hechos 3, 19. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ezequiel 18:21. Hermanos, si nosotros recordamos, recapitulando un poquito atrás, el gran sufrimiento de Dios, el gran llamado de los creyentes a sufrir por Cristo, así como Él sufrió, ¿no? Y también hemos visto el gran sufrimiento de Cristo, cómo es que Dios ha sufrido. Y en tercer lugar, hemos visto la gran necesidad que tienen los creyentes. Tanto tú y yo tenemos una gran necesidad de venir al pastor de los pastores, a Cristo. Ese es lo que el Señor quiere decirnos en este mensaje. Seguir los sufrimientos de Cristo. Seguir los sufrimientos de Cristo. En este tiempo de sufrimiento, en este tiempo de prueba, en este tiempo de pandemia, ¿cómo debes vivir? Debes vivir siguiendo los sufrimientos de Cristo. Cristo padeció mucho. No solamente por una persona o dos, sino por todo el mundo. Si nosotros, si tú y yo creemos, le servimos, creemos en sus promesas, oramos, le servimos, lo honramos, nosotros somos cada vez perdonados y cada vez nosotros somos llamados a ser como Él. No solamente en lo bueno, no solamente en la paz, en el gozo, sino también en el sufrimiento. Si tú estás sufriendo, quiero decirte, Él sufrió más. Si tú estás pasando necesidades, quiero decirte que Él pasó más necesidad. Si tú estás pasando vergüenza, quiero decirte que Él pasó toda la vergüenza. Y si por último, si tú estás siendo atribulado, maltratado, estás siendo amenazado, Él fue amenazado hasta la muerte. Así que este es el mensaje que tiene el Señor para ti. Seguir como siguió Cristo. Que Dios te bendiga.